Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a este encuentro de Edúcate para Educar. Hoy con nuestro perito experto, el doctor Joshua Elaya Germano, quien les hablará en esta noche sobre todo lo que tiene que ver y la pertinencia para la actualización de su manual de convivencia para el 2022. Bienvenidos todos una vez más. Damos la bienvenida al doctor Joshua, a los participantes que se van uniendo a esta reunión especial y esperamos que todos aprendan hoy un poco más sobre legislación educativa. Les pedimos nos colaboren con los micrófonos en silencio mientras se dicta esta capacitación. Esto va a quedar grabado y la próxima semana van a recibir el video de esta capacitación de estos 3 días, 13, 14 y 15 de octubre. El doctor Joshua Elaya Germano, perito experto en legislación educativa, también es el director nacional de pedagogía de Edúcate para Educar. Lleva ya alrededor de 3.084 conferencias donde habla todo lo pertinente a legislación educativa, actualización del manual de convivencia, todo lo que tiene que ver también con el programa de prevención del abuso sexual y también todo lo que maneja sobre la 2025. El doctor Joshua tiene estudios y licenciatura en docencia virtual de la Universidad Benito Juárez de México y también estudios de neurociencia del Politécnico. Doctor Joshua, le entregamos los micrófonos. Bienvenido una vez más. Muy buenas noches para todos, muchas bendiciones. No voy a utilizar hoy cámara porque la señal ha estado pésima. Ustedes mismos se habrán dado cuenta. La señal de internet ha estado muy intermitente, muy pésima. Entonces, si coloco la cámara y si coloco el audio y la presentación, pues obviamente se va a poner muchísimo más lento y va a ser bastante complicado y de una dificultad bastante amplia el poder trabajar de la mejor manera. Muy buenas noches para los que quieren saber si estamos en vivo. Son exactamente las 7:08 p.m. del 12 de octubre del 2021. Les habla Joshua Elaya Germano, soy perito experto en legislación educativa, director nacional de pedagogía Edúcate para Educar. 3.083 conferencias con este seminario. Hoy brindamos inicio a 3 días, vamos a tener 3 días de trabajo. Vamos a estar hoy día martes, el día miércoles y cerramos el día jueves. El día de hoy vamos a tener el tema específico y claro de la actualización del manual de convivencia para el 2022. Vamos a hablar entonces del tema de legislación educativa a partir del manual de convivencia, en donde algunos rectores, algunos profesores, algunos orientadores y coordinadores andan un poquito despelotados de la información, metiéndose por ahí en problemas y haciendo cosas que no deben hacer, extralimitándose en funciones y dejando de hacer aquellas que realmente sí deberían hacer. Por favor, las personas que no están escuchando bien, les recomendamos verifiquen su señal de Wi-Fi, su conexión. Si usted está desde su teléfono celular, active llamada de Wi-Fi para que pueda escuchar y para que pueda tener buen retorno de esta capacitación. Qué pena, doctor, interrumpirle. Bien, brindándole entonces continuidad al proceso. Entonces vamos ya con la presentación. Y les recuerdo que van a tener este video, van a tener este link para poderlo volver a ver, para poderlo compartir con las personas que ustedes vayan a realizar el proceso.
de actualización del manual de convivencia. Yo nunca he sido una persona envidiosa en ese tema, ni una persona celosa de la información, ni mucho menos. En el canal de YouTube que ustedes conocen, la gran mayoría de los que se encuentran conectados conocen nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube usted encuentra 75 seminarios absoluta, total y radicalmente gratuitos. 75 seminarios gratuitos. Luego entonces, pues eso demuestra que de envidia con la información más bien poco y nada. No soy absolutamente para nada envidioso con la información. Entonces damos ya inicio formal 7 y 11 de la noche del 12 de octubre de 2021. Ajustes para 2022 en términos del manual de convivencia escolar. Perito experto en legislación educativa hace 16 años, con base en el artículo 408 de Ley 906 del 2004. Mi nombre es Joshua Laya Germano. Siguiente gráfica, por favor. El libro de legislación educativa 2020 es el libro donde nosotros generamos una información a partir del 2020 en legislación educativa. Es un libro que pueden adquirir algunos de los que se encuentran en la sala. Y ese libro básicamente contiene las bases fundamentales de la legislación educativa. Lo básico desde cero hasta actualizar un manual de convivencia lo encuentra usted en los dos textos, en los dos libros que nosotros tenemos. Y la idea básicamente es que usted tenga una información lo suficientemente clara, precisa y contundente en esta noche. Siguiente gráfica, por favor. ¿Quién lidera entonces el proceso de actualización del manual de convivencia escolar? ¿Quién lidera ese proceso? ¿Por qué? Porque resulta que a veces me llaman una coordinadora o me llama una orientadora o me dice fulanita de tal o el profesor fulanito, perencejo o sutanejo, que no, que es que el rector me dijo. Pues yo le digo, ¿cómo así que el rector le dijo? O sea, ¿quién es el rector para decirle a usted que usted actualice el manual, que usted le haga adiciones al manual, que usted le haga reformas al manual, que usted le haga mejoras al manual? Eso no existe. ¿Usted de qué me está hablando? Entonces vienen y me dicen, no, es que el rector me dio la orden. Y yo le digo, hombre, eso se llama constreñimiento para delinquir. Usted no puede suplantar o usurpar las funciones del rector. Si usted es rector y está aquí, en esta sala, en este Zoom, y usted es rector o es rectora, ¿qué hace usted dándole órdenes como rector o rectora a un coordinador, un orientador o un profesor para que cometa un delito, para que usurpe funciones y se extralimiten funciones si es un profesor de un colegio oficial? ¿Y qué hace usted constriñendo ilegalmente a un coordinador, un orientador o un profesor siendo el rector de un colegio privado? Delicadísimo, delicadísimo asunto. Entonces en eso sí tengo que ser muy tajante, muy claro y muy preciso. ¿De dónde saca usted la idea de que esa responsabilidad le corresponde a un coordinador, un orientador, un profesor? Y usted, coordinador, orientador y profesor, deje de estarse regalando para meterse en problemas. Es que les fascina meterse en problemas, les gusta regalarse para los problemas. Quien lidera el proceso de actualización de un manual de convivencia escolar, reitero, es el rector o la rectora. ¿Quién lo dice? Joshua Germano. No, señor. No, señor. No, señora. Lo dice la ley 1620 del 2013 hace 8 años, desde el artículo 18 de la ley 1620 del 2013 que habla de las responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo. En el literal 3 o numeral 3 de esa ley 1620 del 2013 en su artículo 18, dice, y se lo puse ahí en grisecito, liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, o sea, el ajuste y la revisión del PI. Revisar y liderar la revisión y el ajuste del manual de convivencia y del sistema institucional de evaluación educativa anualmente en un proceso participativo que involucra a los estudiantes y en general a la comunidad educativa en el marco del plan de mejoramiento institucional. Traduce, ¿quién es
el que lidera el proceso de actualización del manual de convivencia escolar, el rector o la rectora, no el coordinador, no la orientadora, no el orientador, no el que se regala para los problemas porque les fascina regalarse para los problemas. Entonces, en ese orden de ideas, si usted es rector o rectora, hombre, ¿para qué se meten problemas de extralimitación de funciones y usted constriñendo allá a sus empleados a que cometan delitos? Vaya más bien, léase el Código Disciplinario Único, Ley 1952 del 2019, y usted lee el artículo 39, y entonces ahí usted va a mirar a ver cuál es el problema. Entonces, de otro lado, usted también tiene que entender que a veces los profesores, los coordinadores y los orientadores, digamos que no tienen nada que perder. Digamos que no tienen nada que perder. Y entonces, le voy a contar un caso, una casuística. Obviamente voy a omitir nombres, pero sí voy a ser muy claro con usted y le voy a organizar la información para que a usted le quede claro. Resulta que yo tengo un profesor y el profesor es orientador. Entonces no voy a decir nombre, no voy a decir colegio, no voy a decir ciudad, ni mucho menos. Es un profesor, es un orientador, y entonces llegó el rector y le dijo, no, hermano, es que usted es el que tiene que organizar la actualización del manual de convivencia y todos los protocolos de bioseguridad. Y entonces yo le dije, pero ¿usted quién le dijo eso? Usted está grave. ¿Quién le dijo eso a usted? No, que es que el rector me dijo y el rector me dio la orden. Entonces yo le dije, no, señor, ¿de dónde saca usted eso? Finalmente, yo le dije, mire, no se meta en problemas, ¿para qué se meten problemas? Deje de estar haciendo eso porque eso es una extralimitación de funciones, eso es usurpar las funciones del rector, eso es cometer un delito, eso es usted meterse en camisa de 11 varas, eso es usted meterse en problemas. Entonces, de una u otra manera, usted suplanta al consejo directivo, que es quien tiene que aprobar ese manual de convivencia, y usted usurpa las funciones del rector. Si usted es rector o rectora, ¿cuál es mi consejo? Vean, en lugar de estarse metiendo en problemas, haga un acta. Yo, el rector fulano, o yo, la rectora sultanita, delego funciones en el coordinador Perencejo, o en la orientadora Sutaneja, y entonces yo delego esas funciones y entonces yo se lo comunico a Inspección y Vigilancia y les pregunto, señores de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Certificada, ¿cometo algún delito si yo delego esas funciones allá con esos señores? De pronto me meto por ahí en una usurpación de funciones o me meto yo por ahí en una suplantación o qué estoy haciendo yo ahí o si ese profesor o esa profesora se va a meter en un disciplinario. ¿Por qué se lo digo y por qué le hago la claridad? Este orientador se metió en un problema porque hizo mal el trabajo, porque eso no es parte de sus funciones. O sea, él es orientador, él no es ningún rector del colegio, pero fue y se regaló. Y yo le dije, vea, usted se regaló, asuma las consecuencias. Entonces, cuando asumió las consecuencias y se presentaron unos problemas ahí en el colegio, entonces los padres de familia preguntaron, ¿y quién fue ese que hizo esos cambios, adiciones y reformas al manual? Y entonces el rector fue y lo vendió y dijo, no, pues el orientador fue el que hizo todos esos cambios y reformas y adiciones. Y fueron y demandaron al orientador. Entonces el orientador dijo, pero ¿cómo así que me van a demandar a mí? ¿Y por qué me toca pagar abogado a mí? ¿Y por qué me abren disciplinario a mí? ¿Y por qué me persiguen a mí? Si el que me dio la orden fue el rector. Y entonces el rector le dijo, no, papi, pues muéstreme a ver en dónde está el documento. ¿Dónde está el documento donde yo le di la orden? Y entonces el rector se lavó las manos y dejó ahí en problemado un poquito al orientador. El orientador dijo, yo no tengo nada que perder, yo ya me voy a pensionar, voy a demandar voy a demandar penalmente a este rector y me le voy a tirar la pensión. Me le voy a tirar la pensión porque lo voy a demandar penalmente y que le abran su disciplinario.
por estar dándome órdenes sobre funciones que a mí no me competen. Entonces, yo soy muy claro. Las normas claras se las acabo de leer. El artículo 18 de la ley 1620 del 2013 dice clara, taxativa y puntualmente que quien lidera el proceso del manual de convivencia es el rector o la rectora. ¿Para qué se meten problemas? Ya en la siguiente gráfica que tenemos ahí en la pantalla, dice, ¿cuándo se realiza? ¿Cuándo? Entonces, primero, ¿quién lo realiza? Y segundo, ¿cuándo se realiza? ¿Cuándo es que se realiza la actualización del manual de convivencia? El artículo 17 de la misma ley 1620 del 2013, ¿qué dice? Responsabilidades de los establecimientos educativos en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. En su literal 4 o numeral 4 del artículo 17 de la ley 1620 del 2013, literal o numeral 4, dice, revisar y ajustar el proyecto educativo institucional y revisar y ajustar el manual de convivencia y revisar y ajustar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes o CIEE anualmente. Ahí se lo puse un poquito pequeño y subrayado a ver si lo alcanza a ver. Dice anualmente. Entonces a mí me han llegado rectores con el cuento, yo no sé dónde me sacan esas historias. No, Joshua, es que yo no actualizo el manual desde el 2016 porque es que yo acabo de llegar al colegio y yo era coordinador, pero ahora me pusieron de rector y yo encuentro en ese colegio que eso es un circo y eso es una bananera allá, porque eso todo el mundo hace lo que le da la gana, eso ni manual tienen y es del 2016. ¿Qué hago ahí? Entonces yo le digo, pues rector, usted haga un acta y la radica en inspección y vigilancia con copia allá a calidad educativa de la Secretaría de Educación certificada que le corresponda, porque usted no sabe en el baile tan bonito que está metido. Usted está metido en un baile tremendo porque donde lleguen y le digan que usted es el responsable de ese prevaricato por omisión, pues se lo van a cargar encima. Recuerde que el prevaricato por omisión es civil y es penal y es disciplinario. Es civil cuando causa daños y perjuicios a otros terceros o a otras personas. Es penal por el 414 del Código Penal. Y es disciplinario porque es un delito que usted comete cuando usted, funcionario público, no realiza las tareas que a usted le corresponden. ¿Cuándo se realiza entonces la actualización del manual de convivencia? Según la ley 1620 del 2013, artículo 17, literal o numeral 4, es anualmente. No cuando el rector quiera ni cuando la rectora quiera. Y es un proceso participativo, dice la ley 1620-2013, que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa a la luz de los enfoques de derechos, de las competencias y de un enfoque diferencial, acorde con la Ley General de Educación, o sea, la Ley 115 del 94, y acorde con la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan, es decir, si tienen decretos reglamentarios. En este caso, pues no hay decretos reglamentarios, pero sí hay, por ejemplo, la Ley General de Educación tiene la 1620 del 2013, tiene el decreto 1075 de 2015 y también tiene el decreto 1965 del 2013 reglamentario o que reglamenta la ley 1620 del 2013. Esas son las normas que las desarrollan. Siguiente gráfica, por favor. Entonces lea bien. Porque a veces los profesores tienen un problema y es que ni leen. Uno les dice, venga, pero usted sí leyó, usted está seguro de lo que me está diciendo, porque le hacen a uno un poco de preguntas y un poco de tonterías que uno dice, pero venga, este señor cómo llegó a profesor. O a veces les envía uno el material o les comparte uno el material y empiezan a preguntar a los 2 minutos. Yo, venga, pero le pasé un material de 30 páginas y ya se la leyó en 2 minutos. No, 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 señor, no lo he leído. Y entonces usted por sentido común, ¿qué hace haciéndome preguntas? Uno por sentido común, por lógica, por sana crítica, por coherencia, primero lee el documento y de las dudas que le quedan, ahí se hace las preguntas. ¿Cómo así que le comparto el material? No lo ha leído y a los 2 minutos ya me está haciendo preguntas y me preguntan unas tonterías que ya están dentro del material. O sea, use la sana crítica y la lógica y use el sentido común, porque no sé cómo llegó a profesor. ¿Cómo así que le entrega a uno el material y pregunta sin ni siquiera haber leído el material? O sea, que usted evalúa a sus estudiantes sin haberles explicado el tema. Me lo imagino de profesor.
Lea bien, la ley 1620 de 2013 en su artículo 18 genera unas responsabilidades al director o rector del establecimiento educativo. En el literal 3 o numeral 3 de la ley 1620 del 2013, artículo 18, ¿qué dice? Liderar la revisión y el ajuste del proyecto educativo institucional o PI, liderar el ajuste y la revisión del manual de convivencia y del sistema institucional de evaluación anualmente. O sea que ya sabe usted que dos artículos, el 17 y el 18 de la ley 1620 de 2013, le dicen que tiene que actualizar el manual de convivencia anualmente y que tiene que ser en un proceso participativo. No es cuando el rector o la rectora quieran o se les ocurra, como me salió el rector ahí con el cuento de que desde el 2016 no actualizaban el manual y ni siquiera había hecho un acta por allá para liberarse de ese prevaricato por omisión. Si es en un colegio privado, pues le tengo la mala noticia de que si usted no tiene el manual de convivencia actualizado, los padres de familia no están obligados a pagar pensión. Ay, ¿cómo así? Vaya, averigüe bien y verá. Vaya, averigüe bien. Cuando usted no tiene actualizado el manual de convivencia, usted está faltando al contrato civil con efecto contractual. Usted está violando el contrato de matrícula de un colegio privado y eso hace que como usted violó el contrato de matrícula, o sea, no actualizó el manual de convivencia, el padre de familia no está obligado a pagarle pensión. Siguiente gráfico. Por otro lado, yo le digo, lea bien, pero los profesores no leen. Y ahí tenemos los problemas. Ya se creen jueces de la República. Los jueces de la República son otros que no leen ni siendo cierto. Son unos analfabetos con toga. Entonces yo le digo, lea bien. Lea bien. Por favor, lea bien. Entonces cuando le digo que lea bien, ¿qué le estoy tratando de decir? La ley 1620 de 2003 en su artículo 18, que le genera responsabilidades al director o rector del establecimiento educativo, dice en su literal o numeral 3 que quien lidera la revisión y el ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación anualmente es el rector o el director del establecimiento. Yo no sé en dónde es que dice suplantar la autoridad o delegar funciones o extralimitarse en funciones. No sé en dónde es que lo dice en este artículo 18 de la ley 1620 de 2013 para que usted esté delegando funciones, suplantando autoridad o extralimitándose en funciones. No tengo la menor idea de dónde lo dice, pero no lo encuentro. Tampoco dice plagiar o violar derechos de autor. Esos profesores que se meten allá dizque a Google y empiezan copia y pegue, violando derechos de autor y plagiando y metiendo en problemas al rector y al colegio. Si es de un colegio privado, le cuento que lo van a demandar por plagio y le van a sacar un billete largo, además de que está violando derechos de autor y lo van a poner a conciliar. Ya hemos tenido tres casos hemos tenido en Educate para Educar, donde los plagiadores, estos profesores se disfrazan de delincuentes porque les gusta plagiar y violar derechos de autor y los dos son delitos, el plagio y la violación de derechos de autor. Y entonces van y copian y pegan por allá de otros colegios, incluso he encontrado por ahí manuales que tienen copia y pegue de Perú. Ay, ¿usted cómo sabe que son de Perú? Pues porque ahora usted llega y coge 2 o 3 renglones de un texto, los mete en el buscador que se llama Google, y entonces el señor Google va y le busca a usted esos 2 o 3 renglones en los textos de todo el mundo. Y me han aparecido manuales con textos que se copiaron y se plagiaron de un país que se llama Perú, que es vecino. Qué vergüenza. Entonces yo no sé dónde dice plagiar o dónde dice violar derechos de autor, dónde dice en este artículo que suplante la autoridad del rector, dónde dice que el rector puede delegar esa función o dónde dice que usted se puede extralimitar en funciones profesor, orientador, coordinador. No tengo la menor idea de dónde lo dice ahí, pero si usted lo encuentra, pues qué chévere que lo encuentre pronto. Siguiente gráfica, por favor. Por otro lado, entonces, hablando ya más concretamente de la ley 1620 del 2013, cuando nosotros encontramos las obligaciones de los profesores, cuando usted no acude a cumplir con esas obligaciones, pues entonces ya vendrán unas sanciones. Siguiente gráfica. Y en estas sanciones
Y dentro de esas sanciones, pues entonces me llegan algunos rectores también con otro cuento maravilloso que dice que le voy a pedir permiso al consejo directivo. Y entonces me llaman ahí al celular o me mandan un audio y me hablan por WhatsApp y me dicen, no, Joshua, es que sí, yo quiero actualizar el manual y sí, yo voy a hacer el trabajo de actualizar el manual, pero no, hermano, espere que es que yo le voy a pedir permiso al consejo directivo, a que ellos me aprueben. Y yo le digo, venga, rector, ¿usted qué me está hablando? Se equivocó de llamada. No, sí, es que yo tengo que solicitar la autorización y el aval del consejo directivo. Y yo le digo, venga, rector, ¿en serio usted cómo fue que llegó a rector? ¿En serio me está tomando el pelo? ¿O de verdad, como dijo García Márquez, usted me está mamando gallo? Y Joshua, ¿por qué me dice eso? Papi, porque ¿cómo así que usted le va a pedir permiso al consejo directivo para cumplir lo que la ley le ordena? O sea, usted va a ir allá al consejo directivo y les va a decir, ay, señores consejo directivo, es que a ver si me dan permiso de cumplir los artículos 17 y 18 de la ley 1620 del 2013, que me pueden meter en un prevaricato por omisión si soy de colegio oficial, que me da de 4 a 7 años de cárcel, y que me pueden meter en un problema con el colegio privado de que no me paguen las pensiones y voy a llevar a la quiebra al colegio. Entonces, a ver si ustedes me dan permiso como consejo directivo de actualizar el manual, que es lo que me ordena, oiga, le ordena la ley 1620 del 2013, artículos 17, 18, 19 y 21. Entonces resultan diciéndome que le van a pedir permiso al consejo directivo. Yo digo, Dios mío, ¿cómo llegaron estos señores o estas señoras a rectores? No tengo la menor idea. Siguiente gráfica, por favor. Lo que quiero aclararles es que el decreto 1075 del 2015, el decreto 1075 del 2015 tiene un artículo que es el 233142. El artículo 233142, tengo un audio por ahí filtrado. No sé. Cerramos micrófonos. Tengo un audio por ahí filtrado. El profesor Álvaro Leonardo Amador, tiene el audio abierto aquí, se nos está filtrando todo lo que habla. Entonces, continúo. El artículo 233142, que habla en el decreto 1075 de 2015 de la adopción del proyecto educativo institucional, ¿qué dice? Que cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, para adoptar y para poner en práctica su propio proyecto educativo institucional, sin más limitaciones que las definidas por la ley y por este capítulo. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Yo me he encontrado con algunos rectores que me entregan su manual de convivencia y me dicen, no, mire, para que usted me le haga las modificaciones, las adiciones, los cambios, las reformas, la actualización, porque la Secretaría de Educación me está pidiendo el manual de convivencia, entonces ellos necesitan que lo actualice. Y entonces resulta que yo me pongo a actualizarlo y como a la semana me escribe el rector o me llama el rector o la rectora y me dice, no, es que mire que imagínese que allá el funcionario de la Secretaría de Educación de yo no sé dónde, que no, que es que toca cambiarle la misión y la visión y que toca que la misión y la visión no sea tan larga, que entonces que no se puede pasar de 6 renglones. Y entonces que mire que la filosofía, que no, que la filosofía no le meta eso porque que la cambie porque la que tiene que mejorar. Y yo le digo, venga, rector, ¿usted dónde saca esas estupideces y esas tonterías y esas bobadas que usted me está diciendo? No, pues es que el funcionario público allá de la Secretaría de Educación me dijo que tocaba cambiar eso. Y yo le digo, venga, ¿y ese señor funcionario público de dónde saca esas estupideces y esas tonterías y esas babosadas que usted me está diciendo? Si la adopción del proyecto educativo institucional dice el decreto 1075 de 2015, artículo 23, 31, 42, dice que cada establecimiento educativo goza de una autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin ningún tipo de limitación más que las definidas por la ley y este capítulo. O sea que usted a quién le hace más caso, al decreto 1075 de 2015 o a un mero funcionario que mañana lo echan por inepto, por caprichoso, porque le está exigiendo cosas que ni la ley le exige. ¿Usted de dónde saca eso? Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué?
Porque usted se deja cargar la mano de esos funcionarios. Entonces, yo siempre le digo a un profesor o a una rectora, le digo, mire, cuando un funcionario eso le esté cargando la mano, a usted no le dé miedo de mandarle su tutela o de mandarle su copia a Procuraduría para que lo investiguen. Tiene más que perder ese funcionario que usted. Pero si ustedes se dejan cargar la mano, pues ahí los veré. La adopción de ese proyecto educativo institucional debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes estamentos integrantes de la comunidad educativa que comprende unos pasos. El primero es la formulación y la deliberación. Entonces usted tiene como objetivo elaborar la propuesta para satisfacer los contenidos previstos para el proyecto educativo. Entonces usted convoca el consejo directivo como una diferenciación de grupos donde todos puedan participar. Entonces los papás participan porque les otorga esa facultad el artículo 22 de la ley 1620 del 2013. Participan los estudiantes porque ellos hacen parte de la comunidad educativa y es uno de sus derechos. Participan también los administrativos que yo no sé por qué nunca les dan cabida en los consejos directivos, pero los administrativos también tienen derecho porque hacen parte de la comunidad educativa. Entonces tienen que deliberar y después de deliberar viene el paso de la adopción. Entonces deliberan a ver que cada propuesta tiene el aval del consejo académico, el aval del consejo directivo, que usted le va a hacer cambios, adiciones y reformas, que usted va a formular algunas propuestas, unos proyectos transversales lúdico-pedagógicos de aplicación al aula. Es decir, que usted va a generar unos aportes diferenciales que son sustanciales e importantes a la hora de construir el manual de convivencia para poderlo adoptar y que se someta al consejo directivo como última instancia o como órgano de cierre para poderlo divulgar en la comunidad educativa. Siguiente gráfico. Por otro lado, usted tiene que analizar y tener en cuenta, además de ese asunto, que hay otros pasos que también tiene el manual de convivencia en punto de las modificaciones. Las modificaciones al manual de convivencia y al proyecto educativo institucional pueden ser solicitadas al rector por cualquiera de los estamentos de la comunidad educativa. Entonces el rector consulta con el consejo académico, consulta con el consejo directivo, porque por eso son órganos de consulta. Si tiene que ver con la parte administrativa interna, si tiene que ver con propuestas de modificación que deben ser sometidas, digamos, a varias deliberaciones o a varios análisis, que es que vamos a cambiar el uniforme del colegio, que es que venga, que alarguemos una hora, que venga, que inventémonos el grado 12. Por ahí hay un colegio en Colombia que se inventó el grado 12, les han ido hasta como bien. El grado 12 es agropecuario y lo hacen ahí en ese colegio y les ha ido como muy chévere. Y empiezan entonces a deliberar y a generar esas propuestas que tienen que salir formalizadas en menos de 3 meses. No se pueden demorar más de 3 meses en esa deliberación y tiene que incluir unos mecanismos específicos para realizar ajustes al plan de estudios y obviamente al sistema institucional de evaluación educativa o CIEE. Siguiente gráfica, por favor. Por otro lado, ¿por qué es obligatorio el proyecto educativo institucional o PI? Pues es obligatorio no porque lo dice Joshua Germano, sino porque el artículo 23.31.43 o 2.3.3.1.4.3, como usted lo quiera leer, artículo 23.31.43 del decreto 1075 de 2015 o DUR, Decreto Único Reglamentario de Educación, habla de la obligatoriedad del proyecto educativo institucional y dice que todas las instituciones educativas, llámese oficiales o llámese privadas, deben registrar en las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en educación los avances logrados en la construcción participativa del proyecto educativo institucional, que una vez estén registrados allí, las instituciones educativas presentarán informes periódicos sobre los ajustes y los avances obtenidos, según unas fechas establecidas por cada Secretaría de Educación correspondiente. Estas instituciones educativas que no procedan así, ojo, las instituciones educativas que no presenten este proyecto educativo institucional actualizado se harán acreedoras a las sanciones establecidas en las normas vigentes. Ay, pero ¿y cuáles son las sanciones? Eso no nos meta terror ni nos meta miedo. No, pues no es ningún terror ni es miedo, es simplemente las sanciones que le van a aplicar a usted,
que ya ahorita más adelante se las voy a colocar, que son del artículo 35, 36, 37 y 38 de la Ley 1620-2013. El artículo 23, 31, 44 habla del reglamento o manual de convivencia y dice que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 General de Educación del 94, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional un reglamento o manual de convivencia. Ahí en grisecito se lo puse a ver si de pronto lo puede leer. El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y de los deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. Cuando a usted le habla de derechos y deberes, le está hablando de las faltas. Ay, no, de las situaciones. No, señor, de las faltas. Los derechos son aquellos que se le atribuyen a la persona como inviolables, infranqueables. Y los deberes son aquellos que el manual de convivencia le otorga a los alumnos y a los educandos para que haya una sana convivencia en la comunidad educativa. Pero algunos funcionarios, vuelvo y le repito, se ponen a inventarse un poco de pendejadas y de estupideces. Esas son pendejadas y estupideces. Y van y le empiezan a exigir a los rectores un poco de tonterías que la ley no exige. El manual de convivencia o reglamento de manual de convivencia, eso es un tema que yo soy muy claro, tajante y muy taxativo. ¿Quién le dijo a usted que se llama? Dice que por ahí me han salido rectores. No, si eso se llama el acuerdo de convivencia. ¿Quién le dijo a usted que eso se llama acuerdo? ¿Usted dónde saca esa pendejada? No, que es que allá en la Secretaría de Educación les llaman el acuerdo. Y yo, ¿y en dónde carajos usted saca que se llama acuerdo? Si el artículo 23, 31, 44 lo llama reglamento o manual de convivencia y el artículo 87 de la ley 115 del 94 lo llama manual de convivencia. ¿De dónde se llama acuerdo? Y cuando usted hace un acuerdo y lo viola, ¿por qué lo van a sancionar? ¿De dónde saca usted que eso se llama acuerdo? En ninguna ley dice que se llame acuerdo. No, que es que se llama pacto de convivencia. Y yo, ¿y en dónde carajos dice pacto de convivencia en el artículo 23, 31, 44? O en el artículo 87 de la ley 115 del 94. Deje de inventarse estupideces y bobadas. Así le gané yo la tutela a un rector. Ay, ¿cómo así? Sí, señor. Inmediatamente vino el juez y no, que es que en el pacto de convivencia del colegio fulanito, y le escribí yo al juez, empezando porque eso no se llama ningún pacto, y si el señor lo llama pacto, no tienen por qué sancionar al estudiante, porque cuando yo violo un pacto no tienen por qué sancionarme. Si yo no quiero acudir a obedecer ese pacto, lo siento y lo lamento y nos vemos. Diferente es que yo viole un reglamento o que yo viole un manual y que taxativo y legítimamente sí aparezca lo que traduce pacto y lo que traduce manual, como para que usted no se me confunda, que es que a la gente le gusta confundirse e inventarse tonterías. Siguiente gráfica. ¿Qué debe contemplar el manual? Primero, las reglas de higiene personal y de salud pública. Entonces ahí tiene que venir la higiene, la salud, la prevención del consumo de sustancias psicotrópicas, dice ahí el decreto 1075 de 2015, pero higiene y reglas de higiene personal y salud pública también habla del uniforme. Por eso se llama uniforme. Es que la gente ni siquiera estudia etimología y por eso andan más perdidos que embolatados. Uniforme traduce uno igual a todos. ¿O qué traduce para usted uniforme? Informe traduce igual para todos. Uniforme. Entonces no es que el estudiante viene como se le da la gana y disfrazado de lo que quiere y dice que eso es su libre desarrollo de la personalidad y no quiere cumplir con el uniforme del colegio. Entonces quítele ese nombre y ya no se llama uniforme, sino que se llama forme. Igual, pero si lo quiere cumplir bien y si no, no. No es uniforme. Entonces ahí es donde empezamos mal. Debe tener en segundo lugar los criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como los equipos, instalaciones e implementos. En tercer lugar, dice que debe tener las pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.
En cuarto lugar, habla de las normas de conducta de alumnos, profesores que garanticen el mutuo respeto. Entonces, aquí está hablando de las faltas y de las situaciones. Las faltas son disciplinarias y las situaciones son conductuales. Ay, que ¿cómo así? Váyale al artículo 87 de la ley 115 de 94. Se desengaña y se da cuenta que el artículo 87 de la ley 115 general de educación del 94 es el papá de las faltas. El artículo 87 de la ley 115 del 94 es el papá de las faltas. Y el artículo 40 del decreto 1965 del 2013 es el papá de las situaciones. Son dos cosas completamente diferentes. Que por qué las faltas son disciplinarias y que por qué las situaciones son conductuales. Porque hay situación tipo 1, tipo 2 y situación delictual, o sea, tipo 3. Entonces usted habla de la conducta delictiva. ¿En dónde carajos es que usted habla de la falta delictiva? Yo no conozco faltas delictivas, pero sí conozco conductas delictivas. De ahí se traduce que disciplinariamente son faltas y conducta o de conductualmente son situaciones. Por otro lado, también las normas de conducta incluyen la definición de los procedimientos claros para formular quejas o reclamos al respecto y los procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad, que debe incluir instancias de diálogo y de conciliación. Eso traduce conducto regular, debido proceso y ruta de atención escolar. En sexto lugar, habla de las pautas de presentación personal que preservan a los alumnos de la discriminación por razones de apariencia. O sea, no es que lleguen allá con mechones, ni que lleguen allá con tatuajes, ni que lleguen allá con disfraces de barras bravas del fútbol, o de las tribus urbanas de moda, o de las tribus digitales que se inventan. No, señor, eso no es un circo, ni es un desfile de modas. Ay, pero el libre desarrollo. Sí, el libre desarrollo de la personalidad se aplica, mijo, pero es que resulta que ellos están con menores de 14 años. Y entonces los menores de 14 años también tienen derechos. ¿O qué? Los únicos que tienen derechos entonces son los mayores de 14 años que ya cometen delitos. Artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Ahí le dejo la inquietud. Siguiente gráfica, por favor. Debe contener la definición de las sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa. Ya le dije que sanción disciplinaria aplica para las faltas. Sanciones de conducta o conductuales para las situaciones. Debe contener las reglas para la elección de representantes al consejo directivo y escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente capítulo, y debe incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes. Debe incluir las calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos. Entonces, biblioteca, laboratorio, proyectos transversales, club de lectura, que las porras o las porristas, que el equipo de fútbol, que el equipo de patinaje, que lo que usted se quiera inventar allá en su colegio. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación internas del establecimiento. Entonces, ¿cuáles son los periódicos, las revistas, la emisora escolar, que sirven de instrumentos efectivos para el libre pensamiento y la libre expresión de los estudiantes? Debe contener los encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material didáctico de uso general. Entonces debe hablar de los libros, de los uniformes, de los seguros de vida y de la salud. Y entonces usted dice aquí, ahí, pero es que la tal ministra Gina Parodi derogó los seguros de vida. Entonces yo no sé de dónde esa señora derogó los seguros de vida. Si aquí el decreto 1075 de 2015 vuelve y habla de los seguros de vida y de salud. Entonces ahí le toca que usted mire a ver si le crea el decreto o usted va y le crea a la señora Gina Parodi, que se está escondiendo en Miami porque es una delincuente que se robó unos dinerillos. Y debe contener las reglas para el uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. ¿De dónde sacan eso? Pues del decreto reglamentario de la 115 del 94, que es el decreto 1860,
de 1994 en su artículo 17. Entonces eso es lo que debe contener un manual de convivencia. Ya todo lo demás que le exijan a usted son arandelas y a veces son caprichos tontos de funcionarios a los cuales usted no tiene por qué obedecer porque son meramente funcionarios que nada tienen por qué imponerle normas de lo que a usted ni siquiera la ley le exige. Pero ya si usted se quiere poner a regalarse y a cumplirle todo lo que le pidan, pues eso ya sí es un problema. La ley 115 del 94, perdón, en su artículo 78, habla de la regulación del currículo. Eso es clave e importantísimo porque va ligado el currículo con el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación educativa. Dice que cuando usted, escúcheme bien, haya realizado cambios significativos en el currículo, en este caso que hemos pasado de presencialidad a presencialidad asistida por las tecnologías y otra vez a la presencialidad y alguna mixtura porque algunos colegios han decidido tener estudiantes tanto en la presencialidad asistida como por las tecnologías como presencial en las aulas. Perdón, eso es válido en ambos casos. Entonces, escúcheme bien. Cuando usted haya realizado esos cambios significativos en el currículo, no lo dice Joshua Germán, lo dice la ley 115 del 94, Ley General de Educación en su artículo 78. Cuando le hablen de la regulación del currículo y usted haya hecho esos cambios, dice el rector de la institución educativa oficial o privada, ahí no dice el coordinador, ahí no dice el orientador que se regala, ahí no dice la profesora metiche, no, ahí dice el rector de la institución educativa oficial o privada, lo presentará ¿a quién? Lo presentará. ¿Qué presentará? Pues el currículo con los cambios, adiciones y reformas que le hicieron. ¿Lo presentará a dónde? A la Secretaría de Educación Departamental o a la Secretaría de Educación Distrital. Ejemplo, Distrito de Bogotá, ejemplo, Distrito de Cartagena, ejemplo, Distrito de San Andrés. O a los organismos que hagan sus veces, o sea, la Secretaría de Educación Certificada. ¿Para qué? Pues para que estos verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley. ¿Cuál ley? Pues la Ley General de Educación, que es la 115 del 94 en su artículo 78. Si usted no tiene esas actas y no las ha radicado, muy bonito su prevaricato por omisión si usted es de un colegio oficial. Y muy bonita la sanción que le van a aplicar cuando lo descubran y si usted es un colegio privado. Ahí sí le voy a contar lo bonito que le va a ir. Ay, que ¿cómo así? Bueno, entonces no lo haga. O sea, pásese por la faja, pásese por la galleta, el artículo 78 de la ley 115 del 94, inciso 3, a ver cómo le va. Y después me cuenta, a ver cómo le fue. Siguiente gráfica. Del tema del abordaje de la ley 2025 del 2020 y de la promoción y la prevención, que son los componentes de la ruta de atención escolar. Estos dos temas van ligados. ¿Por qué ligados? Pues porque la ley 2025 de 2020 habla de los talleres escuela de padres de carácter obligatorio. Y eso hace parte de las prácticas de promoción y prevención del artículo 29 y 30 de la ley 1620 del 2013. Siguiente gráfica. ¿Qué dice entonces el artículo 17 de la ley 1620 del 2013? Ay, pero ya lo habíamos leído. Eran las responsabilidades de los establecimientos educativos. Y yo sí, señor, pero lo habíamos leído para saber cuándo es que tiene que actualizarse el manual y quién es que lo tiene que actualizar. Pero no lo habíamos leído el artículo 17 en su literal 3 o numeral 3 de la ley 1620 del 2013 para hablar del desarrollo de los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de convivencia y la aplicación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Entonces aquí encontramos digamos como que tres componentes que les voy a desglosar. Primero, usted debe desarrollar los componentes de prevención y promoción y protección, son tres: prevención, promoción y protección, a través del manual de convivencia. O sea que, ¿dónde deben reposar? Deben reposar taxativos los talleres de prevención, de promoción y de protección taxativos en el manual de convivencia. Además, deben hablar de la aplicación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, que es el artículo 29 y 30 de la ley 1620 del 2013. Ojalá no lo haga y verá cómo le va a ir de chévere.
Y tiene otro fin, proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso escolar, o sea, de matoneo y bullying, de violencia escolar, o sea, lesiones personales, intimidaciones, amenazas, golpes, palizas, extorsiones, abusos sexuales y vulneración de derechos humanos sexuales y reproductivos por parte de los demás compañeros, de otros profesores o de los mismos directivos docentes. Pues si usted es inteligente, su merced va y le hace un derecho de petición al IMPEC y el IMPEC le va a contar que hay más de 1.620 docentes en las 127 cárceles del país y su merced se entera a ver si alguno de ellos está allá por haber violado los componentes de la ruta de atención integral para la convivencia escolar y se desengaña, a ver cómo le va. La ruta de atención integral tendrá como mínimo 4 componentes que son obligatorios. ¿Son qué? Obligatorios. Eso, así como escuchó. Es que son obligatorios, no es que si usted quiere o se levantó con ganas. El primero es la promoción. Pues, ¿qué se promueve? Pues los derechos y los deberes. ¿Qué se previene? Pues hay 6 talleres que son obligatorios de ley, que usted le toca hacerlos. ¿Y cuál es la atención? Pues la intervención de la orientadora. ¿Y cuál es la intervención de la orientadora? Y además de lo que tiene que hacer el profesor, que es el director de curso o el director de grado, y lo que tienen que hacer los profesores que fueron conocedores del caso, o sea, que son los primeros respondientes. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el seguimiento? El señor rector que no hace el seguimiento y se va a meter en un pequeño problema que es el artículo 18, el literal 4 de la ley 1620 del 2013, o sea, prevaricato por omisión o complicidad por omisión. Y entonces ahí sí va a saber el rector lo que es bonito o la rectora. ¿Cuáles son los talleres de prevención que tienen que estar taxativos en su manual de convivencia? En su manual de convivencia. La Corte Constitucional saca una sentencia que es la 478 de 2015 del caso del señor Sergio Urrego. Esta sentencia, para que ustedes me entiendan, aquí en sala, les explico bien, hay 2 tipos de tutelas. Hay una tutela que tiene efecto obiter dicta. ¿Qué traduce obiter dicta? Joshua Germano tuteló al rector del colegio de su hijo porque no cumple con los protocolos de bioseguridad. Entonces es ese colegio en ese modo, tiempo y lugar. Y solo aplica la orden del juez para ese colegio. No puede aplicar para otros colegios porque el hijo de Joshua Germano no estudia en todos los colegios, estudia en un solo colegio. Por eso tiene un efecto obiter dicta. Pero en este caso, la Corte Constitucional en la sentencia 478 de 2015, quizá una de las más importantes que se ha fallado en Colombia, tiene en la cárcel a la ex rectora a 11 años de cárcel. Para aquellos rectores que creen que no les dan cárcel, esa señora está a 11 años de cárcel. La condenaron hace 3 meses. Por si usted no vio la noticia, pues usted llega y la busca en Google. Entonces busca en Google, condenan a rectora de Gimnasio Castillo Campestre. Y entonces ahí usted se entera que la condenaron a 11 años de cárcel. Ay, pero ¿cómo así que la condenaron en 2021? Si eso fue el 2015, pues sí, el juicio duró 6 años y entonces ya pagó 6 años de la cárcel, le faltan 5. Y cuando salga de eso, pues usted verá a ver qué colegio la va a recibir de rectora. Además de que el colegio ya se acabó, perdieron 10.600 millones de pesos ese colegio. Entonces, para que usted se ubique. Y sale un efecto erga omnes porque le dan unas órdenes a todos los colegios del país, no solamente al Gimnasio Castillo Campestre, que queda allí en Tenjo, Cundinamarca, sino que le dan órdenes también a todos los colegios del país. ¿Cuáles son esas órdenes? Ojalá usted no las cumpla y verá, porque es un fraude a una resolución judicial. O sea, usted le estaría desobedeciendo a la Corte Constitucional una orden. ¿Qué le ordena a la Corte Constitucional? Que usted tiene que hacer un taller obligatorio de prevención del suicidio. Entonces yo tuve un caso en un colegio de Soledad Atlántico, donde una niña se suicidó en el baño del colegio. Entonces la niña se suicidó en el baño del colegio
Y la fiscalía fue y le preguntó a la rectora de ese colegio, venga, rectora, ¿y en dónde están las evidencias del taller de prevención del suicidio que ustedes hicieron aquí en el colegio? Y entonces la rectora, no, ¿cuál taller y cuál suicidio y cuál de dónde? Ah, no, señora, no hicieron taller de prevención del suicidio, tan chévere. Súbase a la camionetica que vamos por cómplice por omisión. Ay, ¿cómo así? Sí, señora. Su merced tienes que cumplir los artículos 29 y 30 de la ley 1620 del 2013, pero eso es administrativo. Si usted hubiera dictado el taller de prevención del suicidio, posiblemente la niña no se hubiera suicidado. La niña se suicidó y dejó la cartica en la casa. No fue tan bobita. Se suicidó, pero bobita sí no. Y en la carta decía que ella se suicidaba porque la profesora de español le decía que era una burra, que era una bruta, que era una estúpida y que era una tonta. Y que entonces que le hacía matoneo y bullying y que todas las compañeras del salón se burlaban de ella. ¿Y cómo se condena a una profesora de estas? Pues muy fácil, con el testimonio de las 3 mejores amigas de la niña que se suicidó. Les recuerdo que el testimonio de un menor de edad, artículo 44 de la Constitución, dice que el testimonio de un menor de edad prevalece sobre el testimonio de un adulto. Y entonces, en la carta, la niña decía que la profesora la violentaba y la matoneaba. Le preguntaron a las 3 niñas y las 3 niñas, sí, ella le decía burra, pero no todas las veces, a veces le decía estúpida y en otras le decía idiota, pero no era todas las clases, era casi la mayoría. Y entonces ahí la profesora se metió en un baile. Y fuera de eso, la carta, pues tenía la letra de la niña, para eso se contrata a un perito, que es un grafólogo forense, y él determina que quien escribió la carta en efecto fue la niña que se suicidó. Con esas 2 pruebas nomás tenemos para mandar a la cárcel a esa señora profesora de español que le decía burra, estúpida y tonta a la niña que se suicidó. Pero van y meten en el problema ya al rector o a la rectora porque le preguntan que dónde carajos es que están las evidencias del taller de prevención del suicidio. Y la rectora sale con el cuento maravilloso de Alicia en el País de las Maravillas, que no tenemos ninguna evidencias, que nosotros no hicimos ningún taller de prevención, que quién dijo eso. Y entonces ahí se entera usted cómo es que le va a ir. El segundo taller de prevención que ordena la Corte Constitucional en la sentencia 478-2015 con efecto erga omnes es la prevención del matoneo o acoso escolar. Pues porque obviamente al señor Sergio Urrego, que se suicidó, lo matonearon o lo acosaron por su orientación sexual, que es el tercer taller que ordena la Corte Constitucional que ustedes tienen que hacer como colegios. ¡Ay, solo nosotros los del taller! No, todos los colegios del país. Que se hacen los de la oreja mocha. ¡Ay, ¿por qué no los sancionan? Pues porque todavía no se les ha suicidado ninguna niña en el colegio, pero esperen que se les suicide o que haya un caso de matoneo o acoso y haya el problema grave o que haya una situación de orientación sexual que le dé cárcel al rector o a la rectora y a la orientadora y a la coordinadora y ahí sí van a aprender la lección. El cuarto taller habla de la prevención del consumo de drogas, que es la ley 2000 del 2019. Solo tiene 2 páginas, búsquela en Google y léala. Ley 2000 de 2019, prevención del consumo de drogas. Y luego viene otro taller, el quinto taller, que es una directiva presidencial del 2018, que habla de la prevención del embarazo adolescente. Y luego sacó una directiva también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el sexto que apareció, cuya autoría nos pertenece, ay, ¿cómo así, chicanero? No, señor, no chicaneamos. Nosotros participamos de la construcción de la ley 2025 del 2020 y en específico este artículo quinto en su parágrafo nos pertenece a nosotros. Edúcate para educar, desde el 2018 y 2019 participó de la ley 2025 de 2020. Nosotros duramos 2 años asesorando allá a los señores senadores en el Congreso. Nos invitaron para participar de esta ley 2025-2020 y este artículo quinto en su parágrafo fue uno de los que nosotros promovimos, que es la prevención del abuso sexual infantil o el ASI, le llaman ASI, abuso sexual infantil. Ese es el sexto taller obligatorio que debe tener su colegio. Espero que los tenga y si no los tiene ya sabe cómo es que le va a ir de bonito. Tienen que estar esos talleres de prevención taxativos en su manual de convivencia. Ya le dije por qué. Le dije que el artículo 17 de la ley 1620 del 2013 lo obliga, no le pide el favor. Siguiente gráfica, por favor.
La ley 1620 del 2013, por otro lado, lo sanciona a usted. ¡Ay, sanción, terror! Bueno, entonces no lo sanciona, porque usted dice, pero a mí me toca decirle que sí lo sanciona. La ley 1620 del 2013, en su artículo 35, que habla de las sanciones, dice que las conductas de los actores del sistema en relación con la omisión, con el incumplimiento o con el retraso en la implementación de la ruta de atención escolar o en el funcionamiento de los niveles de la estructura del sistema, se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el Código General y de Procedimiento Penal, penal, penal. ¿Sí leyó bien? Sí, ahí dice Código General y Código de Procedimiento Penal. O sea, prevaricato por omisión. O sea, cómplice por omisión. Y además, por el Código Único Disciplinario. O sea, para los funcionarios públicos. Y por el Código de la Infancia y la Adolescencia. O sea, que lo van a sancionar penal, civil, disciplinario y contencioso administrativo. Y además sobre el Código de la Infancia y la Adolescencia, o sea que le va a ir espero bien. El artículo 36, por su lado, de la ley 1620 del 2013, habla de las sanciones a las instituciones educativas privadas. Y entonces dice que las entidades territoriales certificadas le podrán imponer a las instituciones educativas de carácter privado, que incurran en cualquiera de las conductas de que trata el artículo anterior, alguna de las siguientes sanciones. Primero, lo amonestan públicamente. Segundo, lo amonestan públicamente con una indicación que como las luces de por qué lo sancionaron, y lo ponen en un periódico de alta circulación en la localidad. O sea que decían los pelados de un colegio, uy, lo boletearon. Sí, señor, lo boletearon. Lo ponen allá en una publicación en un lugar visible por una semana en un periódico de circulación de la localidad. O sea que el otro año se le van a matricular, espero, todos los del municipio. En tercer lugar, la tercera sanción o en una tercera oportunidad le van a clasificar el establecimiento educativo a su merced en el régimen controlado. O sea que esa plática se perdió. Y entonces ahí sí yo le digo cómo es. Y en cuarto lugar, o sea que con con cuatro sanciones que usted tenga, le van a cancelar la licencia de funcionamiento. Ay, pero no nos han dicho eso. Bueno, entonces va a preguntarle a la Secretaría de Educación certificada a ver si los artículos 35, 36 y 37 de la ley 1620 del 2013 se los inventó Joshua Germano, o que si les dio coronavirus y se murieron y entonces ya fallecieron y ya no tienen vigencia. Siguiente gráfica, por favor. El artículo 37 habla de las infracciones administrativas de estas instituciones educativas privadas y dice que la institución educativa privada, incurre en una omisión, incumplimiento o aplicación indebida de la ruta de atención integral de la que trata la presente ley, o sea, la ley 1620 del 2013. Que tenga una falta de ajuste o implementación del proyecto educativo institucional y del manual de convivencia, o sea, que no tenga actualizado el manual de convivencia de acuerdo con las orientaciones de la presente ley. Y en tercer lugar, pues que tenga una inoperancia del comité escolar de convivencia, o sea, que el rector sea ya un dictador suelo que toma todas las decisiones porque yo soy yo y yo mando aquí y entonces yo hago lo que yo quiera. Entonces ahí de una vez se le van con el artículo 37 de la ley 1620 del 2013 de las infracciones administrativas de las instituciones educativas privadas. Y para los colegios oficiales, siguiente gráfica, está el artículo 38, que dice de las faltas disciplinarias de los docentes y directivos docentes oficiales. Dice que en las instituciones educativas de carácter oficial, los docentes y los directivos docentes, en el marco de las funciones asignadas a su respectivo cargo, serán responsables por hacer efectiva la implementación del sistema al interior de las mismas. Se lo puse en grisecito a ver si de pronto lo lee. La omisión o el incumplimiento de este deber constituyen una falta disciplinaria y le dará lugar a las sanciones previstas por la ley para estos servidores. ¿Cuál es la sanción prevista por la ley para estos servidores? Se llama prevaricato por omisión, 4 a 7 años de cárcel más lo disciplinario. Entonces, usted debe tener consignado en su PEI
los ajustes y cambios que le exige la Ley 2025 del 23 de julio de 2020, porque es obligatorio de ley. ¿Qué dice la Ley 2025 de 2020 en su artículo 2? De las instituciones educativas públicas y privadas frente a las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores. Entonces ya vinculó colegios privados, colegios oficiales, por igual. Y mire lo que dice ahí, se lo subrayó un poquito, a ver si de pronto lo lee subrayado. Las instituciones educativas públicas y privadas implementarán de manera obligatoria. ¿De manera qué? Ay, sí, obligatoria. Ay, ¿me obligan? No, le piden el favor a ver si usted quiere. Entonces, si usted quiere, de manera obligatoria, usted tiene que estructurar las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores en los niveles de preescolar, básica y media. ¿Hay preescolar? O sea que el jardín también. Entonces, ¿usted qué acaba de leer? Yo no sé qué traduzca entonces preescolar. Creo que preescolar traduce jardín. Pero si usted dice que no, pues no. Y cualificar su respuesta para la detección, atención y prevención de situaciones que afecten el desarrollo físico, mental, psicosocial y psicosexual de niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos. Siguiente gráfica, por favor. Por otro lado, la Ley 2025 del 23 de julio de 2020, que por supuesto ya lleva un año en su manual, usted ya la tiene en su manual porque es del 23 de julio de 2020 y estamos como que a octubre del 2021. Ojalá no la tenga y verá. En el artículo 3 dice articulación de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores al proyecto educativo institucional. Entonces le dice a usted, toda institución educativa pública y privada, o sea, de ahí no se escapa ninguno, toda institución educativa pública y privada deberá tener un apartado, deberá no es que le están pidiendo el favor a ver si su merced quiere, deberá es como que le toca obligatorio. Tener un apartado especial en el proyecto educativo institucional, o sea, en el PI, que defina cómo se desarrollarán las condiciones del programa de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, la cual estará alineada y articulada con la misión del colegio, la visión del colegio, los principios y valores, o sea, la filosofía, como resultado de un trabajo articulado con la familia, con la institución educativa y en respuesta a un contexto más inmediato. Eso es lo mismo que dice el artículo 22 de la Ley 1620 del 2013, la participación de la familia. Siguiente gráfico. Por otro lado, la Ley 2025 del 23 de julio de 2020, en su artículo 4, que habla obligatoriedad. Ojo con lo que le voy a leer, a ver si de pronto se le olvida para el 2022. Desde el inicio del año académico, dentro del formato de matrícula, ay, ¿cómo así? O sea que los colegios oficiales también tienen formato de matrícula, de contrato de matrícula y desde el inicio del año académico. No, pues no lo haga y verá que está violando la ley 2025 del 23 de julio de 2020, artículo 4, obligatoriedad. Pero si no quiere, pues no lo haga. Desde el inicio del año académico, dentro del formato de la matrícula, los padres y madres de familia y cuidadores firmarán su compromiso de participar en las escuelas de padres y madres de familia que programe la institución educativa pública o privada. Creo que no necesito explicarle eso, usted tiene sentido común y comprensión de lectura. En las instituciones educativas se podrán implementar únicamente sanciones pedagógicas, no pecuniarias, en caso de inasistencia de los padres o madres de familia o cuidadores, siempre y cuando se encuentren estipuladas en el manual de convivencia y se les respete el derecho a la defensa y cuya incorporación se encuentre definida en su proyecto educativo institucional o PI. Traduce que esté taxativo en el manual, traduce que usted no puede exigirle ni a los padres ni a los estudiantes algo que no reposa por escrito en el manual. No es que usted llega allá y ve el fulano, va el fulano por el patio, el educando, el estudiante, fumándose un porro de marihuana, y usted coordinador inteligente, oiga, venga socio, hey, ¿qué pasó con usted que fumando marihuana en el patio? Y entonces el estudiante le dice, eso a mí no me la monte. ¿En dónde dice en el manual de convivencia que está prohibido fumar marihuana en el patio? A ver, ¿en dónde? ¿En dónde es que dice? A ver, ¿en dónde? ¿Y cuál es la sanción que me va a poner por estar fumando marihuana ahí en el patio? Si eso es mi libre desarrollo de la personalidad y haga lo que quiera. Entonces ahí usted va a saber que lo que no está escrito en el manual usted no lo puede sancionar. La ley 2025 del 23 de julio de 2020, en su artículo 5, habla del contenido de la escuela para padres y madres de familia y cuidadores. Dice que en esa función de autonomía que tiene el consejo directivo,
Definirá y diseñará la propuesta de estructura de las escuelas para padres y madres y cuidadores. Definirá los objetivos, los contenidos, las metodologías y la periodicidad en la cual se desarrollan estas actividades. Yo siempre he sugerido que los 6 talleres de escuela de padres de familia los hagan la primera y segunda semana de clases. Porque si usted lo hace la primera y segunda semana de clase y se libera de esos 6 talleres de escuela de padres, desde el comienzo ya les está advirtiendo a los padres de familia, los está previniendo y ya tiene usted elementos materiales probatorios que le van a servir a usted como evidencias de que usted cumplió con la ley 2025 del 23 de julio de 2020 más los 6 talleres obligatorios y se va a curar en salud. Pero solamente es un consejo, eso sí, tómelo o déjelo. Dice que el parágrafo deberá contar con un taller exclusivo que permita prevenir y atender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias. Siguiente gráfica. Para eso nosotros creamos el Lobo Aúlla, que tiene y contiene pues la lotería con Max Paz, que es ese lobito que está ahí con una gorrita anaranjada, que tiene un pito, tiene una trompeta. Y entonces el lobo aúlla es que los niños cuando les toque un extraño sus genitales, pues ellos aúllan como un lobito. Cuando los invitan por allá a lugares oscuros, solitarios, cerrados, cuando les quieren tocar las partes íntimas, cuando le quieren dar dinero a cambio de dejarse tocar o dejarse besar, cuando los quieren manosear, cuando un compañero les exhibe los genitales, cuando un compañero lo pone a ver películas o videos inadecuados, cuando se muestra desnudo delante del estudiante. Entonces él aúlla como un lobito. Eso es el lobo aúlla. Eso es nuestro proyecto de prevención del abuso sexual, que ya está en 8 países, y ya lleva un año entero el lobo aúlla en 8 países. Finalizando y vamos ya para el cierre. El tema de cierre del abordaje es la resolución 777 del 2021 de cómo regresar presencial al aula a partir del 15 de julio de 2021, que fue la orden que salió con esta resolución 777 del 2021. Siguiente gráfica. Dice lo primero, pues que usted tiene una obligación de socializar el manual de convivencia, el PI y el currículo antes de la matrícula o con la matrícula. Ay, ¿de dónde se inventa usted esas bobadas? Me decía un rector el otro día. Y yo le decía, venga, ¿cómo fue que usted llegó a rector? ¿En serio usted es rector? Me decía, no, no me falte al respeto. Le decía, no me falte al respeto. Usted que dice ser disque rector y ni siquiera conoce el decreto 1075 de 2015, hombre. Deja de hablar tonterías y payasadas, todo un rector y en esas bobadas. El decreto 1075 es del 2015, señor, estamos a 2021. Usted ha tenido 6 años para leérselo y no se lo ha leído. ¿Usted de qué habla? Y antes se pone de mal genio, o sea que yo le salgo a deber. El ignorante de la ley es usted y el malvado soy yo. El decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.3.4.2 o 2342, que habla de los derechos de los padres de familia, dice que los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes. Y en el literal C de casa, como derechos de los padres de familia, dice conocer con anticipación o en el momento de la matrícula. Entonces no se lo inventó Joshua Germano, se lo inventó el decreto 1075 de 2015, o sea que usted lo tiene que estar aplicando hace 6 años. Dice que con anticipación, o sea, traduce antes de, o en el momento de la matrícula, o sea, antes de la matrícula o el día de la matrícula máximo, usted le tiene que brindar la información de las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el plan de estudio, las estrategias pedagógicas básicas y el CIEE, que es el sistema institucional de evaluación educativa o sistema de evaluación escolar, y por supuesto el plan de mejoramiento institucional. No lo haga y verá. Siguiente gráfica, por favor. En ese orden de ideas, entonces usted entiende que si usted no cumple con este proceso y es un colegio privado, los padres de familia no están obligados a cancelarle a usted ningún tipo de matrícula. Ay, ¿cómo así? Pues no tiene por qué pagarle matrícula porque usted les está incumpliendo con ese decreto. Pasos a seguir a 2022. Elaborar actas, radicación de actas, socialización a padres y exención de responsabilidad. Ya para ir cerrando la capacitación del día de hoy, tema manual de convivencia. ¿Qué es un concierto para delinquir?
Entonces, ay, que por qué habla de concierto para delinquir, terrorista, nos mete miedo. Bueno, entonces siga firmando pendejadas y bobadas allá en el consejo directivo y métase usted en un concierto para delinquir, que no le da sino de 4 a 7 años de cárcel, no se preocupe. Siga firmando allá como loco pendejadas y bobadas y no se ponga a preguntarse si de pronto se está metiendo en un problema. El concierto para delinquir, dijo la Corte Constitucional, que el solo hecho de concertarse, pactar o acordar o convenir la comisión de delitos indeterminados es ya un punible, o sea, es un delito. Que el simple hecho de ponerse de acuerdo para cometer delitos indeterminados, sea cual fuere su naturaleza, o sea cual fuere el modus operandi y sea cual fuere el cometido, es un delito. Luego vino la Corte Suprema de Justicia y lo ratificó en la sentencia 17089 de septiembre 23 de 2003. El simple hecho de que su consejo directivo se ponga de acuerdo para cometer delitos indeterminados y decirle a los padres de familia que tranquilos, que manden a sus hijos, que eso no se van a contagiar, que eso no se preocupe, que nosotros tenemos los protocolos de bioseguridad y nadie se contagia y que tranquilos, que para eso tenemos la vacuna y nadie se va a contagiar. Yo le digo, ¿cómo es que le va a ir de chévere por su concierto para delinquir? Siguiente gráfica, por favor. Usted tiene que acudir a cero plagio y más en un consejo directivo cero plagio en el tema del concierto para delinquir. Porque resulta que los que firman si el manual de convivencia o no está actualizado, yo no sé si usted sabía, los que se ponen allá dizque a firmar, se ponen a firmar, que dizque el manual de convivencia está actualizado, son dizque esos señores por allá, dizque del consejo directivo. Y entonces se ponen a firmar un poco de bobadas y de tonterías y después vienen y les meten un concierto para delinquir y ahí van a saber lo que es bonito. El concierto para delinquir presupone la existencia de una organización, así ésta sea rudimentaria, es decir, aplica para el consejo directivo. Es una organización y es rudimentaria. No está radicada ni en Cámara de Comercio, ni en ningún ministerio, ni tiene una personería jurídica establecida. Es un consejo directivo y está conformada por un grupo de personas que previamente se han puesto de acuerdo o han convenido llevar a cabo un número plural de delitos. Entonces el rector ladrón o la rectora que quiere robar, entonces llegan y le dicen, venga, firme acá, eso no se preocupe, que tranquilo, que los 150 kits que compramos de bioseguridad costaron 320 millones. Y yo, oiga, venga, pero ¿cómo así a 2 millones de pesos kit? Luego es que, ¿qué traen? ¿Traen una jeringa enchapada en oro o qué? No, usted tranquilo, usted firme que eso ya se pasó la licitación. Y bueno, ¿y quién se la ganó? ¿Cuáles fueron los oferentes? No, eso a usted no le importa, eso estamos desde afán. Firme, firme, firme acá, firme acá. Entonces ya sabe usted que firmando, usted responde. Ay, ¿cómo así? Sí, léalo ahí mediante una división de trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera que usted, como coautor, brinda un aporte objetivo a la ejecución del delito, es decir, que usted realiza la voluntad colectiva cuando usted firma. Ay, que quién lo dijo, Joshua Germano. No, señor, lo dice la Corte Suprema de Justicia del septiembre 23 de 2003, radicado 17089. Corte Suprema de Justicia. Siguiente gráfica, por favor. De la ley 1146 de 2007, que tiene que estar en su manual de convivencia taxativa y que tiene más de un profesor en la cárcel por omisión o por complicidad o por abusador sexual o violador. La ley 1146 de 2007 en su artículo 12 dice obligación de denunciar. Y entonces mire lo que dice ahí. El docente está obligado a denunciar. Ahí no dice el panadero está obligado a denunciar. El celador está obligado a denunciar. El carnicero está obligado a denunciar. El lechero está obligado a denunciar. Ay, no dice eso. ¿Dónde lee usted eso? Dice el docente está obligado a denunciar y se lo dice con nombre propio. Ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, ¿qué está obligado a denunciar? Toda conducta o indicio. Me decía un profesor por allá de lo más ignorante que yo he escuchado. ¡Ay! ¿Y cómo voy a denunciar si yo no tengo pruebas? Y yo decía, oiga, ¿en serio usted es profesor? Oiga, ¿usted sí sabe qué traduce indicio? O al menos ha estudiado etimología, ya fue al diccionario, al menos buscó en Google qué traduce indicio. Si usted tuviera pruebas
de que ese niño o esa niña lo violaron, usted va por cómplice, por proxeneta o como mínimo por boyerista. Porque cuando usted dice que tiene pruebas es porque usted tiene fotos o videos. O sea, que usted o grabó, es un boyerista cómplice, o usted tiene fotos. O sea, que tomó fotos a un adulto violando a un menor y no hizo nada. O sea, usted es un cómplice por omisión, del que tenga conocimiento. Entonces dice acá, artículo 15 de la ley 1146 de 2007, deber de denunciar. En ejercicio del deber constitucional de protección de los niños, niñas y adolescentes, el Estado y la sociedad. El Estado, si usted es de un colegio oficial, pues usted pertenece al Estado porque usted es empleado oficial. Y si usted es de un colegio privado, pues usted pertenece a la sociedad. Y si usted es de un colegio privado y no pertenece a la sociedad, pues usted no es ningún ser humano. Entonces, el Estado y la sociedad tienen el deber de denunciar oportunamente a las autoridades competentes cualquier indicio, ahí se lo subrayé y fuera de eso se lo puse en verdecito a ver si lo lee, indicio, indicio, indicio. Indicio traduce que no hay pruebas. Indicio es la mera afirmación del menor o de la menor. No tiene usted las pruebas, pero él lo afirma. El testimonio de la palabra del menor es suficiente. En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y ahí se lo puse claro, dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho. Ay, que a mí me violaron hace 4 años. Sí, pero hasta ahora se enteró usted hoy. Entonces hoy tiene 24 horas siguientes al conocimiento del hecho para denunciar. No lo haga y verá. Siguiente gráfica, por favor. Que los menores tienen 5 anillos de protección. Los educandos tienen 5 anillos de protección que de pronto usted no se los conoce, pero ojalá no estén en su manual de convivencia y verá. Lo primero, la prevalencia de sus derechos, que sus derechos son prevalentes o prevalecen sobre los derechos de los demás, lo dice el artículo 44 superior constitucional, o sea, la Corte Constitucional ha sido muy claro que la Constitución dice en su artículo 44 que los derechos de los menores prevalecen. 2, el interés superior del menor que está en la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, que usted ya se la sabe de memoria porque usted ha tenido 15 años para leérsela. Ojalá que no se la lea y verá. Que en su artículo 8 habla del interés superior del menor. 3, la presunción de la inocencia, que le permite el artículo 29 constitucional, inciso 4, y el artículo 07 de la Ley 907 de 2004, en términos de hablar de lo que tiene que ver con la presunción de la inocencia. Tengo por ahí una filtración de audio de alguno de los participantes para que me colaboren. Leonora Costa Sánchez tiene una filtración ahí de audio, la profesora Leonora Costa. El cuarto es el indubio proeducando, se llama indubio pro reo jurídicamente, pero pues en este caso no hablamos de un reo porque no es un preso, es un educando o un estudiante. Entonces, en ese orden de ideas, el artículo 7 de la ley 906 y la sentencia de unificación 072 del 2018 le hablan a usted del indubio pro reo. ¿Qué traduce indubio pro reo? Y en este caso indubio pro educando. Toda la duda favorece al estudiante. Entonces, y usted tiene 4 testigos y que 2 dicen que vieron a ese estudiante robarse la calculadora y otros 2 dicen que no, que fue que la tomó prestada sin culpa. Entonces, como la tomó prestada sin culpa y los otros 2 dicen que se la robó, entonces hay duda y esa duda favorece al estudiante, entonces usted no lo puede sancionar por robarse sin culpa la calculadora. Y el quinto, la ruta de atención escolar, que lo protege a través de la prevención, promoción, atención y seguimiento, que habla del artículo 29 de la ley 1620 del 2013. Ojalá esos 5 no estén en su manual de convivencia y verá lo chévere que le va a ir. Siguiente gráfica, por favor. En ese orden de ideas, teniendo ya claridad de eso, usted debe entender que la matrícula es un contrato civil con efecto contractual. ¿Quién lo dice? La sentencia T240 del 26 de junio de 2018. Dice que en la sentencia T de tutela 859 del 2002, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión. Para aquellos funcionarios de las secretarías de educación que le hablan a usted basura y le dicen que no, que es que los colegios oficiales no tienen contrato civil contractual, que eso las matrículas de un colegio oficial, ¿quién le dijo a usted que era un contrato? Pues yo se lo estoy diciendo porque la Corte Constitucional en sentencia de tutela 240 del 26 de junio de 2018 lo dice así. Ahora sí le toca que mire usted a quién le cree. Si le cree a la Corte Constitucional,
o le cree allá al funcionario de la Secretaría de Educación, usted verá. Siguiente gráfica, por favor. Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencia de tutela 366 del 97, sentencia ratio, dice que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentra consignada en el manual de convivencia que él y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. Es lo mismo que dice el artículo 87 de la ley 115 del 94. Entonces ahí le ratifico y le aclaro que no me lo inventé yo, no se lo inventó Joshua Germano. Lo que no está en su manual de convivencia sencillamente no existe. Porque dice la Corte Constitucional, y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual. O sea que si no están consignadas en el manual, son ilegítimas, son ilegales. La Corte Constitucional en sentencia T240 del 26 de junio de 2018 vuelve y repite lo mismo. En segundo lugar, que representan las reglas mínimas de convivencia escolar. Siguiente gráfica, por favor. Que la sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018 también dice que esta condición está reconocida expresamente por la Ley General de Educación en su artículo 87 que les acabé de nombrar. Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, oponibles es que usted pueda tutelar o quejarse, exigible es que el colegio le pueda exigir a los papás o a los estudiantes que cumplan unas normas. Me decía un profesor, es que tengo un padre de familia que es un vulgar, es un gamín, es lo peor y nos insulta y nos trata de lo peor y el hijo es peor y antes el papá lo aplaude y entonces ¿cómo vamos a sancionar al estudiante? Y le dije, ¿y qué dice su manual de convivencia? Y resulta que el manual de convivencia no dice nada. Entonces no puede ni sancionar al estudiante ni puede sancionar al papá porque no está escrito taxativo en el manual. Los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia de los estudiantes, que traduce, vuelvo y le repito, que sea antes de la matrícula o en la firma de la matrícula. Ver artículo 2342 del decreto 1075 de 2015, siguiente gráfica. Que la Corte Constitucional en sentencia de tutela 565 de 2013 dice que los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y las sanciones, que traduce lo mismo que ya le he venido diciendo, que sea legal, o sea que esté taxativo, que esté tipificado, o sea que esté escrito en el manual, y que sea una falta consagrada en el manual y que tenga consigo una sanción. Si no está en el manual, si no está tipificada, si no es una falta, pues tampoco tiene sanción. En consecuencia, los estudiantes solo deben ser investigados y sancionados por faltas que hayan sido previstas con anterioridad a la comisión de la conducta y de ser ello procedente, la sanción imponible también debió estar provista en el ordenamiento de la institución educativa, o sea, el manual de convivencia. Siguiente gráfico. Que por otro lado, esas fantasías maravillosas, esas ilusiones, esas bobadas como tan tontas que usted se cree, yo no sé cómo es que se creen semejantes tonterías, que las recomendaciones o la certificación o el aval de su Secretaría de Educación certificada no es un eximente de nada. ¿Quién le dijo a usted que lo eximen de algo? Que su Secretaría de Educación certificada le avale su manual de convivencia o le dé recomendaciones o se lo certifique, solo es un acto administrativo de inspección y vigilancia que no lo exime a usted de nada. No lo exime de seguir cumpliendo en lo penal porque usted tiene que seguir cumpliéndole al Código Penal. No lo exime de seguir cumpliendo en lo civil porque usted le sigue cumpliendo al Código Civil. No lo exime de seguir cumpliendo en lo administrativo porque usted sigue cumpliendo en lo contencioso administrativo. Y no lo exime de seguir cumpliendo en lo disciplinario porque a usted le sigue cayendo la Procuraduría. Entonces deje de estar creyendo en fantasías y en ilusiones. Yo no sé cómo se creen esas bobadas. ¿Quién le dijo a usted que una Secretaría de Educación lo exime a usted de lo penal, lo civil, lo disciplinario, lo administrativo? Eso no existe. Siguiente gráfica. Por otro lado, su manual de convivencia debe obedecer al sistema progresivo en materia de trabajo con niños con necesidades educativas especiales. Su manual de convivencia escolar para vigencia de 2020 en adelante, su manual de convivencia escolar para vigencia de 2020 en adelante debe ceñirse y ajustarse a lo consagrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en una sentencia que es la 205 del 16 de mayo de 2019, por eso le digo que de vigencia 2020 en adelante, ya le da las normas y las reglas. Y
Otra sentencia que le pertenece al suscrito, a la persona que le está hablando a usted, o sea, a Joshua Elaya Germano. En eso sí me toca ser arrogante y me gusta a veces como que dejar sentados a algunos que dicen que hablan mucho porque saben mucho y a la hora la verdad no saben ni dónde están parados. Hay muchos abogados que se morirán y nunca van a tener una sentencia en la Corte Constitucional o un fallo de tutela que se lo investigue. Entonces, morirán y nunca les va a subir una tutela a Corte Constitucional. La sentencia T532 del 18 de diciembre de 2020, que habla de niños con necesidades educativas especiales, es una tutela que yo hice, yo la elaboré, yo la redacté, yo la radiqué. La sentencia T de tutela 532 del 18 de diciembre de 2020 es la última tutela en el tema de niños con necesidades educativas especiales y me pertenece. Para que usted se ubique, para que escojan una tutela en Corte Constitucional, es una tutela entre 100.000. Una tutela entre 100.000. Ay, entonces Joshua Germano se ganó el chance. No, señor, eso no la escogen ahí al azar. Escogen temas que son neurálgicos y claves y que están muy bien elaborados y que se necesita pronunciamiento de la Corte. Entonces ahí le dejo la inquietud, como para algunos que dicen que saben mucho, pero no saben ni dónde están parados. Siguiente gráfica, por favor. Su manual debe obedecer a la Ley 2000 del 14 de noviembre del 2019, que habla del consumo de sustancias prohibidas a menores de 18 años y en lo posible de ajustar los protocolos de prevención y abordaje del tema. Además de exigirle a su alcaldía que detrás de un decreto determine en cuánta distancia pueden consumir drogas por su libre desarrollo de la personalidad los mayores de 18 años. O sea, no es que van a fumar marihuana a la puerta del colegio. Tienen que tener una distancia en promedio que la solicita la alcaldía mediante un decreto. Siguiente gráfica, por favor. Su manual de convivencia debe obedecer a la ley 2025 del 23 de julio de 2020, que ya se la leí en extenso, que habla de los talleres de padres de familia obligatorios y del taller obligatorio de prevención del abuso sexual infantil. Artículo 5º, su parágrafo. Siguiente gráfica. ¿Qué pasos debe seguir entonces? Entonces usted elabora un acta de asistencia presencial al aula o un consentimiento informado para enero de 2022 por aquello de los contagios y la responsabilidad que le corresponde a usted. Usted además desarrolla un taller escuela de padres para indicar aspectos y no ser demandado por estar ocultando información o por omitir información o por esconder información, que estaría violando los artículos 1511 y 1508 del Código Civil colombiano, porque el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación le hablan basura a los padres de familia, diciéndoles que no, que tranquilos, que es que el coronavirus ya se murió, que el coronavirus se fue para Australia y que aquí en Colombia ya no hay coronavirus, que nadie se contagia y nadie se va a morir, que la cepa delta era otra vaina, que eso era por allá como que el nombre de una reina. Entonces por ahí no es. Dejen de mentirle y engañar a la gente y de omitir información porque los van a demandar y no les va a ir nada bien. Generar unas actas de exención de responsabilidad para 2022 en el mismo sentido que le acabo de decir, que quienes dicen que el coronavirus ya no contagia y que ya no va a pasar nada y que la vacuna es efectiva, es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de Colombia, no usted, porque si usted dice eso, usted es el que va a responder penal, civil y disciplinariamente. Hacer unos derechos de petición consultivos respecto a las dudas que usted tenga. Entonces usted le pregunta ya al Ministerio de Educación si lo que le estoy diciendo es mentira, o si ellos lo van a responder, o que si a usted lo demandan, si ellos van a pagar y le van a poner el abogado y lo van a defender. Y generar una responsabilidad muy respetuosa frente a la gente que admite una negativa a vacunarse. Esto es para quienes no se vacunarán. Es decir, que no se quieren inocular un suero experimental que no es garantía absolutamente de nada. Y pues yo no sé si usted sabía que es lo primero que le piden en cualquier queja, en cualquier demanda o en cualquier tutela. O sea, que es lo primero que pide Procuraduría, Contraloría, la Fiscalía, Inspección y Vigilancia, que es lo que pide la Personería, la Comisaría de Familia, o sea, todas las IAS. Yo no sé qué es lo primero que piden, pero creo que no le piden ni siquiera el nombre del colegio. Creo que lo primero que le piden es el manual de convivencia. Entonces, ojalá no haya seguido usted estos pasos a seguir actualizando su manual de convivencia para 2022,
y no le auguro como que le vaya a ir muy bien con todo el cúmulo de tutelas y demandas que se van a venir de los papás por los contagios, por los fallecimientos, por toda esta situación del coronavirus. Siguiente gráfica, por favor. Allí aparecen entonces los dos teléfonos de nuestra corporación, Edúcate para Educar. Ahí usted les toma un pantallazo, un print, una captura, y entonces tiene usted la información por el día de hoy, 8:40 en punto, 8:40 en punto del 12 de octubre del 2021. Se despide entonces así Joshua Elaya Germano en esta capacitación del día de hoy, martes 12 de octubre del 2021. Mil gracias por su asistencia, muchísimas bendiciones, gracias por la paciencia. Espero que la información haya sido absoluta, total y radicalmente de su agrado. Las preguntas que ustedes tengan, por favor, escúcheme bien. Las preguntas que ustedes tengan me las van a enviar a mí, a mi WhatsApp. Si usted está aquí, es porque usted tiene mi WhatsApp. Y si usted no tiene mi WhatsApp, es entonces los dos números que usted acabó de ver. Mi nombre es Joshua Elaya Germán. Entonces, en ese orden de ideas, pues usted lo que va a hacer es enviarme las preguntas. Si le quedaron dudas, usted me las va a enviar. Por favor, me las envía, por favor, me las envía. Y con gusto yo se las voy a resolver. Ay, ¿que por qué así? Pues porque yo así tengo preguntas que puedo elaborar documentos y después compartirlos con todos los profesores, no solamente con usted. Y la segunda instrucción que le quiero dar es que el día de mañana muy temprano, cada uno de los que está aquí en sala, mañana cada uno de los participantes me solicita el link de mañana. Me dice, vea, doctor, necesito el link de asistencia para mañana. Y entonces, listo, yo se lo entrego y vamos con el segundo tema para el día de mañana miércoles. Espero haber sido claro, espero haber sido contundente y preciso en la información. Que mi Dios me los bendiga, que toda la información sea realmente de provecho para usted. No se le olvide, no se preocupe, no se le olvide, no se preocupe. Usted va a tener el link de la grabación, entonces no se preocupe, va a tener el link de la grabación, no se preocupe, va a tener el link de la grabación. Y por último, para despedirme, los que estén interesados en tener esta presentación de PDF, me la pueden solicitar hasta las 9 de la noche hoy. Ay, que mañana a las 10 de la mañana. No, mañana a las 10 de la mañana le digo, no señor, yo le dije a usted que hasta ayer a las 9 de la noche. Entonces usted llega y me escribe ahorita a mi WhatsApp y me dice, yo estuve en la capacitación y a las 8:43 p.m. del 12 de octubre de 2021 usted dijo que teníamos hasta las 9 de la noche para solicitar la presentación en PDF, entonces ahí le estoy escribiendo para que usted me genere la presentación en PDF. Entonces yo se la envío y se la obsequio para que usted la tenga y obviamente le va a servir muchísimo, muchísimo para sus procesos académicos. Espero haber sido útil. Un saludo para la doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso, directora ejecutiva de Edúcate para Educar, que nos colaboró hoy con la parte logística. Que mi Dios me los guarde, que mi Dios me los bendiga. Me escriben aquí al WhatsApp solicitándome la presentación de PDF. Que mi Dios los guarde. Feliz noche.